¿Sabemos realmente lo que está en juego cuando buques de guerra rusos anclan en aguas venezolanas? Esta no es una simple maniobra militar más en el tablero geopolítico. Lo que estamos presenciando es un reajuste fundamental del orden mundial que hemos conocido desde 1991. Rusia, consciente de la presión histórica que Washington ha ejercido sobre Venezuela durante más de 2 décadas, envía un mensaje inequívoco. Los tiempos del unilateralismo absoluto han terminado. Venezuela, rica en las reservas petroleras más grandes del planeta, ha resistido sanciones que han devastado su economía y ahora recibe el respaldo naval de una potencia nuclear. Esto no ocurre en un vacío, ocurre porque el sistema de Bretton Woods está fracturado, porque el dólar como moneda hegemónica enfrenta desafíos sin precedentes y porque naciones enteras están redefiniendo qué significa la soberanía en el siglo XXI. La pregunta que debemos hacernos no es si esto es bueno o malo, sino qué revela sobre el futuro del poder global y cómo afectará directamente nuestras vidas, nuestra economía y la estabilidad de todo el hemisferio occidental. Necesitamos entender algo fundamental antes de seguir adelante. Cuando hablamos de buques de guerra rusos navegando hacia Venezuela, no estamos hablando simplemente de barcos cruzando el Atlántico. Estamos hablando de décadas de decisiones políticas, de promesas rotas, de acuerdos que nunca se cumplieron y de una arquitectura de seguridad global que se ha desmoronado pieza por pieza desde el final de la Guerra Fría. Y para comprender realmente lo que está sucediendo hoy, tenemos que regresar a 1991, al momento exacto en que la Unión Soviética colapsó y el mundo cambió para siempre. En ese momento histórico, los líderes estadounidenses prometieron algo muy específico a Mikhail Gorbachev y a los líderes rusos que vinieron después. Prometieron que la OTAN, esa alianza militar creada específicamente para contener a la Unión Soviética, no se expandiría ni una pulgada hacia el este. Esas fueron las palabras exactas utilizadas por el secretario de Estado, James Baker, en febrero de 1990. Ni una pulgada hacia el este. Era una promesa clara, directa, inequívoca. Rusia aceptó la reunificación alemana basándose en esa promesa. Aceptó el desmantelamiento del Pacto de Varsovia basándose en esa confianza. Permitió que todo su sistema de seguridad se disolviera creyendo que Occidente actuaría con buena fe. Pero ¿qué sucedió en realidad? Lo opuesto absoluto. La OTAN se expandió 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Polonia, República Checa, Hungría en 1999. Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia en 2004. Albania y Croacia en 2009. Montenegro en 2017. Macedonia del Norte en 2020. Y en cada expansión, Rusia protestó. En cada movimiento hacia el este, los líderes rusos dijeron que esto violaba los entendimientos fundamentales del final de la Guerra Fría, pero Washington no escuchó, o mejor dicho, escuchó y decidió ignorar esas preocupaciones porque en ese momento Rusia era débil, estaba en caos económico y parecía que nunca volvería a ser una potencia capaz de desafiar la hegemonía estadounidense. Ahora bien, traslademos esta historia al hemisferio occidental, específicamente a Venezuela. Durante más de un siglo, Estados Unidos ha considerado a América Latina como su patio trasero natural. La doctrina Monroe de 1823 básicamente declaró que el continente americano estaba fuera de los límites para la intervención europea, pero lo que realmente significaba era que Estados Unidos reclamaba una esfera de influencia exclusiva sobre todo el hemisferio. Y durante la mayor parte del siglo XX esto funcionó. Estados Unidos intervenía cuando quería, derrocaba gobiernos que no le gustaban, instalaba dictadores amigables, controlaba recursos naturales y nadie podía hacer mucho al respecto. Venezuela, con las reservas de petróleo más grandes del mundo, siempre ha sido particularmente importante en esta ecuación. Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999 con un mandato popular masivo, representó algo que Washington simplemente no podía tolerar.
un líder latinoamericano que desafiaba abiertamente el modelo neoliberal, que nacionalizaba recursos naturales, que usaba los ingresos petroleros para programas sociales masivos en lugar de para enriquecer a corporaciones multinacionales y que construía alianzas con otros países que Washington consideraba adversarios, incluyendo Rusia, China, Irán y Cuba. La respuesta de Estados Unidos fue predecible. Primero vino el intento de golpe de Estado en 2002, que fracasó cuando el pueblo venezolano salió a las calles a defender a su presidente elegido democráticamente. Luego vinieron años de financiamiento a grupos de oposición, de propaganda mediática constante, de intentos de desestabilización económica. Y cuando Nicolás Maduro asumió el poder después de la muerte de Chávez en 2013, la presión se intensificó exponencialmente. Las sanciones comenzaron en serio durante la administración de Obama, se volvieron devastadoras bajo Trump y continuaron sin alivio significativo bajo Biden. Y aquí está el punto crucial que debemos entender. Estas sanciones no son simples restricciones comerciales, son armas de destrucción económica masiva. Cuando Estados Unidos sanciona a un país, no solo prohíbe que las empresas estadounidenses hagan negocios con ese país, usa su control sobre el sistema financiero global, sobre el dólar como moneda de reserva mundial, sobre las redes bancarias internacionales, para efectivamente bloquear a ese país de la economía mundial entera. Venezuela no puede vender su petróleo en mercados internacionales, no puede acceder a sus propios activos en bancos extranjeros, no puede importar medicinas, alimentos, repuestos para su infraestructura. El resultado ha sido una crisis humanitaria devastadora, con millones de venezolanos huyendo del país, no porque su gobierno sea autoritario como proclama la propaganda occidental, sino porque simplemente no pueden sobrevivir bajo el peso aplastante de las sanciones económicas. Y Washington tiene la audacia de señalar el sufrimiento que sus propias políticas han causado como justificación para más intervención, más presión, más sanciones. Es una lógica circular perversa. Destruimos tu economía, tu gente sufre y luego usamos ese sufrimiento como evidencia de que tu gobierno es ilegítimo y debe ser removido. Es el mismo manual que hemos visto aplicarse una y otra vez. En Cuba durante 6 décadas, en Irak antes de la invasión de 2003, en Siria, en Irán, en Nicaragua. El patrón es siempre el mismo, pero algo ha cambiado fundamentalmente en los últimos años. Rusia de 2025 no es Rusia de 1999. La economía rusa se ha recuperado, se ha diversificado, se ha integrado con Asia y el sur global de maneras que la hacen mucho menos vulnerable a la presión occidental. Rusia ha desarrollado sistemas de pago alternativos a SWIFT, ha construido alianzas económicas y militares profundas con China, India, Irán y muchos otros países. Y crucialmente, Rusia ha decidido que ya no va a permitir que Estados Unidos actúe con impunidad absoluta en cualquier parte del mundo, sin consecuencias. La decisión de enviar buques de guerra a Venezuela no es impulsiva. Es una declaración estratégica cuidadosamente calculada. Rusia está diciendo varias cosas simultáneamente con este movimiento. Primero, está diciendo que Venezuela es un aliado que será defendido. Segundo, está recordando a Washington que el hemisferio occidental no es un coto privado estadounidense, que las reglas de juego han cambiado, que otros actores globales tienen intereses legítimos y presencia legítima en esta parte del mundo. Tercero, está estableciendo un principio de reciprocidad. Si la OTAN puede expandirse hasta las fronteras rusas, si Estados Unidos puede colocar sistemas de misiles en Polonia y Rumania a minutos de vuelo de Moscú, entonces Rusia puede establecer presencia militar en el hemisferio occidental. Y esto nos lleva a una pregunta absolutamente fundamental. ¿Quién está siendo realmente agresivo aquí?
Los medios occidentales presentarán esto como provocación rusa, como amenaza rusa, como expansionismo ruso. Pero miremos los hechos objetivamente. Rusia no tiene bases militares rodeando a Estados Unidos. Rusia no ha impuesto sanciones económicas devastadoras a Estados Unidos. Rusia no ha intentado derrocar al gobierno estadounidense. Rusia no financia grupos de oposición violentos dentro de Estados Unidos. Todo eso es lo que Estados Unidos ha hecho y continúa haciendo contra Rusia y sus aliados. La presencia naval rusa en Venezuela es una respuesta, no una provocación original. Es una reacción a décadas de expansionismo de la OTAN, a décadas de intervenciones estadounidenses en países de la antigua Unión Soviética, a décadas de intentos de cambio de régimen, a décadas de sanciones y bloqueos económicos. Rusia finalmente está diciendo, basta. Si ustedes no respetan nuestras líneas rojas, nosotros tampoco respetaremos las suyas. Ahora, algunos argumentarán que Estados Unidos tiene el derecho de promover la democracia, de defender los derechos humanos, de oponerse a regímenes autoritarios, y superficialmente estos argumentos suenan nobles. Pero cuando examinas el registro histórico real, cuando miras las acciones concretas en lugar de la retórica elevada, una imagen muy diferente emerge. Estados Unidos ha apoyado a algunas de las dictaduras más brutales de la historia, cuando esas dictaduras servían los intereses estadounidenses. Arabia Saudita, una monarquía absoluta donde las mujeres apenas comenzaron a poder conducir hace unos años, es uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos. Egipto bajo Sisi, donde decenas de miles de prisioneros políticos languidecen en cárceles, recibe miles de millones en ayuda militar estadounidense cada año. Israel, que mantiene una ocupación militar de millones de palestinos sin derechos básicos, es el receptor más grande de ayuda militar estadounidense. Entonces, claramente, la promoción de la democracia y los derechos humanos no es el factor determinante real en la política exterior estadounidense. El factor real es el control. Control sobre recursos, control sobre mercados, control sobre decisiones estratégicas. Cualquier gobierno que desafíe ese control sin importar cuán democrático sea, se convierte en objetivo. Y cualquier gobierno que coopere con ese control sin importar cuán autoritario sea, recibe apoyo. Venezuela, bajo Chávez y Maduro, no es una dictadura en ningún sentido significativo de la palabra. Ha habido múltiples elecciones que observadores internacionales, incluyendo el Centro Carter dirigido por el expresidente estadounidense Jimmy Carter, han certificado como libres y justas. La oposición venezolana participa abiertamente en política, publica periódicos, tiene representación en el Parlamento. Compare esto con Arabia Saudita, donde no hay elecciones de ningún tipo, donde los disidentes son asesinados y desmembrados, y pregúntese por qué uno es tratado como aliado y el otro como enemigo. La respuesta no tiene nada que ver con democracia y todo que ver con si ese gobierno acepta la dominación estadounidense. Y esta hipocresía, esta doble estándar tan flagrante, es exactamente porque tantos países en el sur global han perdido la paciencia con las proclamaciones morales de Occidente. Cuando Estados Unidos y Europa hablan sobre el orden basado en reglas, el resto del mundo se pregunta, ¿cuáles reglas? Las reglas que Estados Unidos violó cuando invadió Irak sin autorización del Consejo de Seguridad. Las reglas que Estados Unidos violó cuando bombardeó Serbia, Libia, Siria. Las reglas que Estados Unidos viola constantemente con sus sanciones unilaterales que no están autorizadas por ninguna ley internacional. La verdad incómoda es que el orden basado en reglas realmente significa un orden basado en la voluntad de Washington. Y cada vez más países simplemente ya no están dispuestos a aceptar ese orden. No porque sean antidemocráticos, no porque sean autoritarios, sino porque quieren soberanía genuina. Quieren tomar sus propias decisiones sobre su propio desarrollo económico. Quieren controlar sus propios recursos naturales, quieren elegir sus propias alianzas internacionales, quieren ser tratados como iguales en la comunidad internacional, no como vasallos o satélites. China ha mostrado que es posible desarrollarse económicamente sin seguir el modelo neoliberal occidental.
ha sacado a 800 millones de personas de la pobreza extrema en 4 décadas, el mayor logro en desarrollo humano en la historia. Y lo hizo con su propio modelo, manteniendo control estatal sobre sectores estratégicos, rechazando la privatización total, priorizando el desarrollo industrial sobre la financiarización, y ahora ofrece ese modelo como alternativa a otros países en desarrollo a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, proporcionando financiamiento para infraestructura sin las condiciones políticas devastadoras que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tradicionalmente han impuesto. Rusia, por su parte, ha demostrado que es posible resistir la presión occidental y sobrevivir. Después de las sanciones masivas impuestas en 2014 tras la reunificación con Crimea y las sanciones aún más severas desde 2022, muchos expertos occidentales predijeron el colapso económico ruso. No sucedió. La economía rusa se ajustó, se reorientó hacia Asia, desarrolló sustitución de importaciones y continuó funcionando. Más importante aún, Rusia demostró que es posible decir no a Washington y sobrevivir para contarlo. Esta es la lección que Venezuela y muchos otros países están aprendiendo. La hegemonía estadounidense no es inevitable, no es permanente, no es invulnerable. Hay alternativas, hay maneras de resistir, hay nuevas alianzas que se pueden formar. Y cuando Rusia envía su flota naval a Venezuela, no está solo haciendo una declaración sobre Venezuela, está haciendo una declaración a todos los países del sur global que han estado bajo la bota del imperialismo estadounidense durante décadas. No están solos. Hay potencias dispuestas a apoyarlos. Hay alternativas al sometimiento. Ahora, inevitablemente, esta situación lleva a temores sobre confrontación militar, sobre escalada, sobre una nueva guerra fría o algo peor, y estos temores no son completamente infundados. Estamos viviendo en un momento extraordinariamente peligroso. La acumulación de tensiones, la erosión de los mecanismos de control de armas, la retórica cada vez más belicosa en todos lados, todo esto crea riesgos serios de malentendidos, de accidentes, de escaladas no intencionadas que podrían tener consecuencias catastróficas. Pero aquí está lo que necesitamos entender claramente. La manera de evitar esa escalada no es que los países más débiles se sometan a la dominación estadounidense. Esa no es paz, eso es Pax Americana impuesta. Y es inherentemente inestable porque se basa en coerción constante. La paz real, la estabilidad real, solo puede venir del respeto mutuo, del reconocimiento de intereses de seguridad legítimos de todas las partes, del cumplimiento genuino de la ley internacional que se aplica igualmente a todos. Si queremos que Rusia no establezca presencia militar en Venezuela, entonces tal vez deberíamos empezar por no expandir la OTAN hasta las fronteras rusas. Si queremos que China no desarrolle bases militares en el extranjero, tal vez deberíamos empezar por no rodear a China con bases militares estadounidenses en Japón, Corea del Sur, Filipinas, Australia. Si queremos que otros países respeten las reglas internacionales, tal vez deberíamos empezar por respetarlas nosotros mismos consistentemente, no solo cuando nos conviene. La tragedia es que hay soluciones disponibles para todos estos conflictos. Soluciones diplomáticas, soluciones negociadas, soluciones donde todos ganan algo y nadie pierde todo. Rusia ha propuesto repetidamente nuevos acuerdos de seguridad europeos que tomen en cuenta los intereses de todas las partes. China ha propuesto repetidamente mecanismos de cooperación económica basados en beneficio mutuo en lugar de subordinación. Venezuela ha dicho repetidamente que está dispuesta a tener relaciones normales con Estados Unidos basadas en respeto a su soberanía, pero Washington rechaza estas propuestas una y otra vez porque están basadas en una premisa que Estados Unidos no puede aceptar, la premisa de la igualdad soberana. Washington no quiere ser igual entre iguales, quiere ser el hegemón indispensable, el poder unipolar, el que hace las reglas mientras todos los demás las siguen, y se aferra a esa visión incluso mientras el mundo se transforma irreversiblemente en multipolar. La presencia naval rusa en Venezuela es un símbolo de esa transformación.
Es un recordatorio de que el momento unipolar de la década de 1990 y principios de 2000 fue un paréntesis histórico breve, no el fin de la historia como Francis Fukuyama tan prematuramente declaró. La historia ha regresado con venganza. Las grandes potencias están reafirmándose. Los países en desarrollo están exigiendo su lugar en la mesa. Las viejas jerarquías están siendo desafiadas. Y podemos resistir este cambio y hacer que la transición sea violenta y caótica, o podemos abrazarlo y trabajar para crear nuevas instituciones, nuevas reglas, nuevos acuerdos que reflejen la distribución real de poder en el mundo del siglo XXI. Lo que está sucediendo en Venezuela hoy es un microcosmos de esta lucha global más grande. Es sobre mucho más que un país latinoamericano específico o un despliegue naval específico. Es sobre qué tipo de orden mundial vamos a tener. ¿Será uno donde una sola superpotencia puede sancionar, intervenir y coaccionar a voluntad? ¿O será uno donde múltiples centros de poder se balancean entre sí, donde las reglas se aplican consistentemente, donde la soberanía se respeta genuinamente? Y para nosotros, aquí en Estados Unidos, particularmente para la comunidad hispana que entiende íntimamente la historia de intervención estadounidense en América Latina, estas preguntas son profundamente personales. Muchos de nosotros o nuestras familias vinimos de países que experimentaron esa intervención directamente. Sabemos lo que significa cuando Estados Unidos decide que tu gobierno no es aceptable. Sabemos lo que significa cuando las sanciones destruyen economías y dispersan familias. Y tenemos una responsabilidad especial de hablar honestamente sobre estas realidades, de resistir la propaganda, de exigir que nuestra nación viva según los principios que proclama en lugar de la hipocresía que practica.